Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Barbosa y en nombre de la Embajada de Finlandia quiero darles la bienvenida a este evento, Cómo se forman los profesores en Finlandia, el país de la educación. Esta charla hace parte de una serie de webinars que la Embajada de Finlandia ha venido organizando de la mano de varios aliados, eventos enfocados en temas de educación, un campo por el cual Finlandia es reconocida como líder a nivel mundial de muchas de las metodologías que allí se han implementado con mucho éxito, y por esa razón hoy vamos a hablar de la formación de docentes de la mano de tres panelistas a quienes me complace mucho presentar. Hoy nos acompañan Emilia Korhonen. Emilia es profesora finlandesa de educación básica. Ella tiene una maestría en educación de la Universidad de Turku en Finlandia y ha vivido en países como Chile, ha viajado por varios países de Sudamérica. Actualmente vive en las afueras de Turku, al sureste de Finlandia, y además es políglota, entonces no solo habla finés, sino también inglés, sueco, alemán, italiano y por supuesto español, así que hoy no necesitaremos traducción para la charla de hoy. También tenemos a Sara Arias, que es administradora de empresas, con maestría en educación, también de la Universidad de Turku en Finlandia. Sara es una apasionada por la innovación en la educación infantil y juvenil. Es originariamente de Medellín, pero actualmente vive en Bogotá y también ha vivido en otros países como Estados Unidos y Finlandia. Y por último, nuestra moderadora, Margarita Aponte Correa, que es maestra en programación neurolingüística e inteligencia emocional. También ella es especialista en gerencia educativa y Margarita tiene más de 40 años de experiencia en educación. Ella es la creadora del modelo educativo APE aquí en Colombia, que es un modelo que se caracteriza por ser holístico, es un modelo basado en el amor, en el aprendizaje a través de la experiencia, y actualmente Margarita es la rectora del colegio APE. Así que los invitamos a que nos envíen sus preguntas en la sección de comentarios en Facebook. Al final del evento vamos a dejar reservada una parte para poder responder todas las preguntas que alcancemos. No hay necesidad de que esperen hasta el final para hacerlas, las pueden ir escribiendo y enviando a lo largo del evento y nosotros estaremos organizándolas para pasarlas a las panelistas en la última parte. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y le paso la palabra a Margarita. Bueno, buenos días. Los héroes de la salud en este momento, los médicos, y los héroes de la educación, los maestros. A ellos, la embajada y nosotros queremos hacerles hoy una dedicatoria, un honor, dedicando este webinar. Así de que bienvenidos y comencemos entonces nuestro webinar. Quería contextualizarlos un poco en cuanto a la preparación y la formación de un docente, tanto en Colombia como en Finlandia. Entonces, vamos a ver esta diapositiva porque pues nuestro webinar conlleva a cómo se forman los docentes en ese país que ha sido sobresaliente en la formación docente. Vamos entonces a contextualizar. Aparece Lina, que quiere ser docente en Colombia y tiene las siguientes opciones para llegar a hacerlo. Ella estudia, una de las opciones es estudiar su bachillerato normalista, su bachillerato pedagógico, que es cursar su bachillerato, pero en el grado octavo, durante 4 años hasta llegar a 11, se está formando como docente. Al terminar ella ese bachillerato normalista, puede aplicar a que puede trabajar en primaria o en preescolar. Luego, si cursa una licenciatura que dura más o menos 5 años, puede aplicar a dictar clases y ser docente en bachillerato. Igual, si es opcional el cursar la especialización, la maestría o el doctorado, pues para tener más conocimientos, perdón, incluso poder aplicar a ser docente a nivel universitario. La otra forma es ser bachiller académico y luego aplicar a la universidad para estudiar la licenciatura, también es posible. Y hay otras cuantas opciones, pero en general estas son las opciones para hacerse docente
aquí en Colombia. Essi, otra chica que quiere estudiar para ser docente en Finlandia, tiene una única opción para llegar a serlo, y es estudiar su educación básica primaria y bachillerato. Esto lleva 12 años, y luego aplica, ya nos contará Emilia, para la carrera universitaria. Pero esta carrera universitaria incluye la maestría, que esta es de 5 años en Finlandia, donde al terminar, pues ya es maestra como tal. Esta maestra puede estudiar y tomar unos 60 créditos más si se quiere especializar en matemáticas o en artes o en ciencias. Pero, por ejemplo, Emilia, en su maestría, ella quiso irse por el lado de ser especialista en sueco, y ella es hoy en día, pues, docente en Finlandia. Por lo tanto, contextualizándolos en esta formación, pues demos paso a Emilia que nos cuente cómo ha sido esa experiencia en Finlandia, y que llegue a nosotros al corazón tanto de esa formación y esa experiencia que ellos tienen. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias por la invitación a este webinario. Yo me llamo Emilia Korhonen y sí, como dijo Margarita, soy profesora de educación primaria. Y al momento estoy trabajando en un colegio primaria tengo un grupo que son de 5º a 6º de primaria. Y sí he estudiado en la Universidad de Turku y hace como 1 año y medio más o menos que terminé los estudios. Y ahí fue donde nos conocíamos con Sara. Entonces ahora estamos juntos hablando aquí en este webinario de nuestra experiencia. Sí, hoy nos han invitado aquí y lo que les vamos a compartir es nuestra experiencia de nuestros estudios. Obvio que con los años el currículum de las universidades va cambiando un poco, pero lo que les vamos a poder compartir es nuestros estudios y nuestra experiencia. Y por favor, Sara, si es que me falte alguna palabrita ahí me ayuda, ¿no? Claro que sí. Ya, muchas gracias. Bien. A ver, entonces, bueno, algunas palabritas para empezar. ¿Cómo es que uno entra a estudiar para profesor en Finlandia? La prueba de selección consiste de 2 partes. La primera parte es una parte escrita, que es la misma prueba escrita para todo el país, para cualquiera que quisiera estudiar para profesor, va a ser la misma parte escrita. Luego, si pasa la parte escrita, llega a otra parte de la prueba que anteriormente, por ejemplo, cuando yo apliqué para estudiar, era que todas las universidades esa prueba lo tenían un poco distinto. Solían tener como algún tipo de entrevista, pero algunos grupal, otros individual, podía variar. Pero de hecho hoy en día ya están desarrollando un modelo para que la otra parte de la prueba también fuera lo mismo en todas las universidades, para que sea igual para todos los aplicantes. Se nos congeló un segundo. Bueno, Emilia se refería a que la otra parte de la prueba es una prueba Un poco. de tipo assessment. Ahí regresaste, ya regresaste. Vale, se había congelado. Les estaba contando que la otra parte de la prueba es un poco más como un assessment y consiste en una entrevista donde los aplicantes pues, pueden mostrar mucho de su personalidad, de sus pasiones, de sus motivaciones para ingresar a la carrera docente, que es muy demandada y muy popular en Finlandia. Te cedo la palabra otra vez. Ok, gracias, Sara. Bueno, ya, seguiremos. ¿A qué materias que vemos? El core de los estudios, que claro que es interesante porque yo creo que aquí es donde puede haber variedad entre diferentes países.
Entonces, les vamos a contar de la carrera que dura 5 años, como contó Margarita, y hemos pensado que ahora les voy a contar yo de la parte 3 primeros años del Bachelor of Arts in Education, y luego Sara va a continuar con los 2 últimos años de la maestría. Entonces, los 3 primeros años del bachillerato, del examen de bachillerato, quizás se puede decir así, consiste de estos 4 puntos que ven aquí. El primer punto es ciencia de la educación, que es más o menos un tercer parte de todo el examen del bachillerato. Y en esto incluye los estudios básicos de educación y luego los estudios intermedios de educación. Y las materias que se ven en estos estudios pueden ser, por ejemplo, introducción a educación como ciencia, sociología educativa y pedagógica, o psicología educativa, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la motivación, las relaciones interpersonales y otros. Luego, los estudios intermedios incluyen todo lo que son las prácticas. En los 3 primeros años ya el estudiante hace 2 prácticas y eso también, claro, es una parte muy central de los estudios desde el principio. De las prácticas les vamos a comentar un poquito más adelante. Y luego también a la ciencia de la educación, a estos estudios también consiste de unos estudios donde se hace como investigación científica. Desde el primer año de estudios ya se empieza a hacer un tipo de cursos donde se investiga fenómenos que tienen que ver con la educación, con el aprendizaje o enseñanza. Esto es tanto para que los estudiantes vean que todo lo que pasa en una aula de clase, que tenga como base científica atrás, que no es que hay una razón por qué el profesor hace alguna cosa. Pero también al mismo tiempo, como al final del examen de bachillerato, también se escribe como como una tesis chiquita, como más pequeña que la de maestría, pero aún así. Entonces, ahí ya a partir del primer año ya uno va aprendiendo cómo es que se hace una investigación. Perdona, Emilia, para aclararle a los oyentes, cuando Emilia se refiere a bachillerato, se refiere al pregrado de la carrera, sino que es más como una traducción de la palabra bachelor, pero en español de Colombia es el estudiante de pregrado. Perfecto, gracias, Sara. Pregrado, ya aprendí algo nuevo, gracias. Vale. Super. Ya, entonces, bueno, esos serían los estudios de ciencia de la educación. Luego, el punto siguiente es punto 2. Hay estudios integrados de las materias y temas de la educación básica primaria. Y esto requiere decir todas estas materias que un niño estudia en el colegio, las distintas materias que tiene. O sea, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, pero también otras materias importantes que son los artes visuales, música, educación física y manualidades, que puede ser tanto como con materias técnicas o materias textiles. Y todas las materias, un estudiante los estudia en la universidad y no es solamente un estudio teórico, sino que también los profesores de la universidad a los estudiantes los ponen a hacer como fueran alumnos, pero claro que con el enfoque de la enseñanza todo el tiempo, pero que no son solo estudios teóricos, sino que es muy práctico también. Luego, el tercer punto, ahí, estudios de comunicación y lenguaje, pues quiere decir cursos de lenguaje en finés como lengua materna, obviamente hablado y escrito como
como lenguaje más científico, tanto como aquí en Finlandia tenemos otro idioma nacional que es el sueco, en ese también un docente tiene que manejarse, y también en el inglés, porque claro que muchos de los textos académicos pues son escritas en inglés, entonces es una parte muy central de que haya conocimiento en ese área también. Y el cuarto punto aquí en estos estudios del pregrado es la especialización individual, que serán como 40, 50 créditos del examen, y aquí es donde ya cada quien puede escoger lo que le interese, que si es música, si es matemáticas, si es lenguaje o cualquier de las materias que uno se quisiera como especializar. En mi caso, en mi examen de pregrado, hice educación musical y educación de la primera infancia, que también parvularia se puede llamar en alguna parte. Entonces, aquí ya es donde es más libre para cada quien a escoger lo suyo. Bueno, ahí nos saludaban unos alumnos en su receso, y aquí pueden ver algunos trabajos de una clase de arte, que no hay dos igualitas, son todos los muñequitos de nieve distintos. Aquí han estado aprendiendo de la alimentación. Y mucho color. Bueno, para seguir, ya les mencioné un poco de las prácticas, que las prácticas es una parte central de los estudios para ser un profesor. Y ahí es donde viene a la imagen esto de normaalikoulu. ¿Qué es un normaalikoulu? Bueno, el normaalikoulu es una escuela, y con el normaalikoulu es un trabajo que se hace en equipo entre la universidad y la escuela. O sea, normaalikoulu es una escuela que es parte de la universidad, y este colegio es preparado para que los estudiantes de la universidad vayan a hacer sus prácticas en este mismo colegio. Entonces, esto quiere decir que los profesores que trabajan en este colegio son educados para que puedan funcionar como guía, como un profesor mentor para el que viene a hacer sus prácticas. Y sí, desde el primer semestre, un estudiante de educación aquí en Finlandia tiene, o por lo menos en la Universidad de Turku, tiene prácticas. El primer semestre es muy cortito, dura un par de semanas nada más, pero ya la siguiente práctica del segundo año pues ya es de un par de meses, entonces es como un punto que va todo el tiempo, va la práctica con la teoría que uno va estudiando. Y en las prácticas ya es donde se empieza a crecer esto de que ven aquí de la independencia del docente. En Finlandia el docente tiene bastante independencia de cómo es que va a planear, cómo es que va a realizar sus planes en la sala de aula. Entonces, por ejemplo, en las prácticas, claro que el profesor del grupo puede que te diga los temas, que son tantos estos temas que los niños tienen que aprender, pero ya de ahí ya hay mucha libertad para los estudiantes para que puedan probar, planear sus clases, probar algunas cosas nuevas, algo que no han hecho antes, y teniendo todo el tiempo el apoyo del profesor mentor ahí. Y después de cada clase le dan retroalimentación de cómo estuvo la clase y qué es que se podría cambiar. Entonces es como un lugar muy seguro para los estudiantes de hacer las prácticas. Y aquí pueden ver algunas imágenes de este colegio, Turun Normaalikoulu. Este es un colegio bastante nuevo que lo remodelaron hace como 3 años que llevan en este nuevo
edificio. Entonces ven que son bastante nuevos todos los muebles que hay, y también hay diferentes espacios para que los alumnos puedan trabajar en grupos más pequeños, o que haya más como variedad para que sea más fácil de trabajar en grupos más pequeños. O también de moverse para que sean activos los niños durante los días y no solo sentados en su propio lugar. Un poco brincar se puede también. Bueno, antes de que se le pase la palabra a Sara, les voy a comentar de esto, que es algo que se llama Phenomenal Learning, que es un aprendizaje a través del análisis de fenómenos. Esto es algo que sale en el currículum finlandés y quiere decir que a vez de estudiar todas las materias como entre sí, o sea, como por separado, en la enseñanza se escoge algún tema, digamos, el tema podría ser agua, por ejemplo. Y ese tema se empieza a estudiar de diferentes puntos de vista. Se empieza a hacer preguntas. ¿Qué es el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿De qué consiste el agua? ¿O para qué se necesita el agua? Diferentes preguntas. Y después, para responder a estas preguntas, los alumnos van a tener la necesidad de usar todos los conocimientos que tienen de las distintas materias. Entonces, es algo que, pues, en Finlandia también, teniendo la libertad, la independencia del docente, ya desde siempre ha sido posible de hacer, pero hoy en día ya está escrita en el currículum también, que es una parte central de la enseñanza. Emilia, mil gracias por tu generosidad de compartir. Nos invitas a que mucho de lo que has dicho, pues realmente nos llegue al corazón y podamos hacer algo. Bueno, ahora entonces le damos paso a Sara, única colombiana que se ha formado en Finlandia con su maestría como docente, y curiosamente como colombianas fue allá en Finlandia donde nos conocimos. Un ambiente maravilloso, donde de paso lo que les quiero decir es que siempre que íbamos a las escuelas, tanto jardines como primaria o bachillerato, lo que más se caracteriza es la alegría del docente. Entonces, Sara, te escuchamos para que nos cuentes de tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Emilia, por lo que nos compartiste esos primeros años de formación de los docentes. Como les explicaba ahorita Emilia, pensamos que era interesante que ella les contara esos primeros 3 años, y voy a continuar compartiendo con ustedes de lo que fueron nuestros estudios de los últimos 2 años. Esos últimos 2 años se enfocan también en que el estudiante vaya dándole forma a su tesis. Entonces, no solamente estamos estudiando unas materias, sino que estamos también haciendo un trabajo de investigación y de práctica. Todo como en un programa condensado en los últimos 2 años. Durante todo ese tiempo, en mi experiencia, siempre nos hablaron mucho de la importancia de creer en el niño, de creer en su independencia, en su capacidad de crear, en su capacidad de regularse, y hace parte de lo que nos motivaban para conversar con ellos. Entonces empieza como una cascada cultural en donde a nosotros como profesores nos daban independencia, nos daban ese poder para planear las clases, pero también nos pedían que lo transmitiéramos a los alumnos. Y bueno, frente a las materias que vimos, les cuento que vimos sociología y política de la educación. Allí vimos bastante de historia de la educación, desde las primeras corrientes, cómo se han transformado, cómo se ven afectadas o por temas económicos o por temas políticos. La educación hace parte como uno de los pilares sociales y no es independiente a estas otras corrientes políticas o económicas. Vimos también materias de motivación, regulación y aprendizaje en contextos sociales. Esta parte era importante porque
entendimos cómo se diferencia en un estudiante la motivación extrínseca o que viene del entorno y la motivación intrínseca o que es propia del ser. Vimos también la importancia de que los estudiantes confíen o le pongan más peso a la motivación intrínseca que a la motivación externa, que al tener unas felicitaciones o un reconocimiento o incluso una nota, puesto que esto no es sostenible en el tiempo. Y en cambio, la capacidad de autorregularse o de motivarse, sin importar el contexto, es mucho más poderoso y durable en el tiempo para cualquier estudiante. Vimos también justicia y equidad. Esto es importante puesto que hace parte de la base cultural de los países nórdicos, entre ellos Finlandia, con una cultura muy, muy fuerte de que todas las personas y todos los niños, sin importar quiénes fueron sus padres o sus abuelos, tienen los mismos derechos de acceder a una educación de alta calidad y por eso era tan interesante y una de las razones por las que me fui a estudiar a Finlandia, poder ver en una escuela al hijo del médico con el hijo del conductor del bus, con el hijo de la persona que hace aseo y el hijo del político y el hijo del ingeniero. Y todos parten hacia la vida o hacia la universidad con una educación básica de calidad. Acá, por ejemplo, les muestro una foto que me quedó de una de las clases donde nos explicaban la diferencia entre equidad e igualdad y cómo para llegar a la igualdad en una sociedad primero hay que ser equitativos y cerrar los gaps o las diferencias que existen en sociedades desiguales, como por ejemplo en Latinoamérica. Si quisiéramos llegar a un modelo finlandés, habría que, no podríamos darle la misma educación a todos los niños. Tendríamos primero que cerrar las brechas que hay entre los niños menos desfavorecidos para que luego pudieran llegar a tener una educación igual a la de los niños con más privilegios. Otra de los cursos que vimos que me parecieron muy interesante, que me pareció muy interesante fue uno que se llama Preguntas filosóficas de la educación y en ese curso veíamos las dicotomías que hay en torno a la educación, preguntas que nos hacemos pero para las cuales hay diferentes posturas o posiciones. Por ejemplo, si el currículum debería ser estandarizado. Entonces veíamos qué estudios se han hecho a favor y en contra. Es, otro de estos puntos es si la escuela debe basarse en experiencias sociales únicamente o mayoritariamente, y quiénes estaban a favor y quiénes en contra y qué evidencias tenían para esas posturas. Qué tan democrática debería ser el aula, qué tanto beneficia una mayor participación de los padres en la escuela, o por ejemplo, qué tanto afectan las escuelas bilingües el desarrollo o la capacidad en la lengua materna, quiénes están a favor o en contra de estas posturas. Vimos también bastante sobre el sistema educativo finlandés y la sociedad finlandesa, cómo se compone. Allí aprendimos cómo la educación es como un loop, como un círculo que se alimenta. Asimismo, la educación ayuda a la cultura, pero a la vez está afectada positivamente por la cultura finlandesa, que es una cultura donde hay pocas clases sociales, es bastante homogénea, no está ese concepto de que hay personas que nos sirven porque vienen de cierto origen social o no, sino porque es un trabajo simplemente. Mm, Hay una cultura de confianza muy amplia. En general, se confía en que el otro está diciendo la verdad o que para lo que se compromete en verdad va a hacer eso. También vimos clases de multiculturalidad, de diversidad, de inclusión, que incluso es un tema ahorita que se está moviendo bastante en el mundo a raíz de últimos hechos. Esto lo vimos ya desde la maestría, cómo era importante cuando teníamos clases con estudiantes de diversos orígenes o cuando no tenían diversos orígenes, la importancia de incluir en esa preparación de las clases la historia, los diferentes puntos para hechos históricos. Vimos también temas sobre dificultades de aprendizaje en el aula. Aquí ahondamos mucho sobre un concepto que se llama scaffolding, que es la enseñanza escalonada o por escalones y permite
descomponer temas que son mucho más complejos por partes para poderlos hacer entendibles de una forma más fácil a los estudiantes. Y también permite uno poder saber qué tantos peldaños le va entregando a los estudiantes, porque si la clase no es lo suficientemente interesante, el estudiante se va a desconectar, pero si es demasiado compleja, el estudiante también se va a desconectar. Entonces, como esa curva de scaffolding era importante. Vimos liderazgo educativo y obviamente para poder hacer la investigación de tesis vimos o aprendimos sobre recolección de data, análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Y para los estudiantes internacionales vimos inglés académico, que es distinto al inglés informal o que se habla en eventos sociales, puesto que nosotros escribimos nuestra tesis de investigación en inglés. Los estudiantes finlandeses podían hacerlo en finés o en inglés, o si estudian en una universidad sueca, pueden hacerlo también en sueco. Bueno, aquí les quería compartir una foto de lo que fue mi curso, bastante diverso. Uno de nuestros mejores profesores era originario de Ghana, pero con 12 años viviendo en Finlandia, está al lado izquierdo de la foto. Bastante diversidad, estudiantes de todos los continentes, aunque pues la única latinoamericana era yo, ojalá en el futuro seamos más. También quería contarles un poco cuáles fueron las principales diferencias entre el currículum finlandés y el colombiano. Frente a las materias básicas no hay mucha diferencia, es decir, lo que son matemáticas, física, ciencias, lengua materna, sociales, el currículum es igual, es prácticamente el mismo. Viene más en la parte humana, en la parte del arte también y en la parte de las manualidades, las diferencias fundamentales. Por ejemplo, todos los estudiantes, sin importar si son hombres o mujeres, no importa su género, todos deben desenvolverse bien en el taller de carpintería, de costura, y en bachillerato hay una materia que a mí me encantó que se llamaba Home Economics. Es una materia en la cual te enseñan a ser una persona funcional en la sociedad, es decir, que no dependas de tu papá o de tu mamá o de una persona de servicio doméstico en tu casa para poder vivir. Debes aprender a hacer el aseo, aprender a arreglar un textil, aprender a lavar, aprender a cocinar, aprender a cuidarte de ti mismo. Y eso está en el currículum, pero también está, también se hace real, porque las aulas en los colegios están diseñadas para que lo que dice el currículum pase de ser algo en papel a ser algo en la realidad. Ahorita les muestro algunas fotos de estos talleres. Y también vimos sobre la educación especial. En todos los salones siempre van a haber estudiantes que aprenden distinto, a un ritmo diferente, y otros que están en alguna condición de discapacidad. Allí es donde entran los docentes de educación especial. Estos son docentes que estudian un par de años más en la universidad y son especializados para hacer este acompañamiento. Y dependiendo del grado de diferencia en la que aprenda el alumno, entra un comité de apoyo también. Vale la pena nombrar que en las escuelas hay un comité de equipo, un equipo como psicosocial especial, además de los profesores de educación especial, que son enfermeras, terapeutas ocupacionales, médicos u odontología. El niño tiene acceso a esto en todas las escuelas en Finlandia, así como tiene acceso también a una comida caliente, a un almuerzo caliente. Y volviendo al tema de los profesores de educación especial, si el profesor del aula, en el caso de Emilia, nota que hay un estudiante que tiene un aprendizaje distinto, este comité de educadores y el equipo de apoyo muchas veces se reúnen para indagar la historia de este estudiante y entender si hay algo que está sucediendo en casa, si es algo que está pasando en su historia o si es algo cognitivo, si es algo temporal, si es algo permanente, y se diseña un plan de acompañamiento que puede ir desde unas tutorías extra durante la clase o después de la jornada escolar o para que se las lleve a la casa. Eh, Incluso se estudia quién es el acudiente que puede acompañar, qué tantas horas puede acompañar, o se puede llegar hasta el nivel de la mayor discapacidad para el cual hay unas escuelas de educación especial donde el docente
de ese salón tiene a cargo tal vez 5 o 6 niños como máximo, y son aulas o colegios donde hay muchas más, hay una infraestructura especial para este tipo de discapacidades. Bueno, aquí les muestro las aulas para Home Economics. Aquí es donde en bachillerato se empieza a tomar clases de cocina, de lavado, de manejo del hogar. Aquí una foto del taller, donde se hacen trabajos con eléctricos, de carpintería, de metales. Aquí otra fotito del taller. A esto asisten hombres y mujeres, no importa la religión, hace parte de las clases obligatorias y acompañan docentes que están entrenados para hacer estas clases. Aquí está una foto del aula de música, esta de la clase de matemáticas o de sociales. Tienen elementos como Lego, donde pueden poner en práctica las diferentes nociones de electricidad o de conexiones. Y esta es el aula donde se aprende de costura. Aquí pueden ver las máquinas de coser, otras herramientas como tijeras, alfileres, hilos de diferentes colores. Esta foto es muy significativa para mí, me gustó mucho porque a medida que el profesor le iba explicando a uno o dos alumnos a la vez, los demás iban leyendo un libro mientras esperaban su turno. Entonces, cada espacio está muy bien pensado, que era lo que nos decía ahorita Emilia. La razón por la cual ese profesor diseña esa clase, hay una razón de ser, hay un detrás. Se planea la clase con una intención. Y me pareció una forma muy bonita de, mientras los estudiantes esperaban su turno para recibir la instrucción. Y bueno, ya como para terminar, contarles un poco que la investigación y la tesis de grado es un trabajo riguroso, es un trabajo que nuestros tutores de tesis o acompañantes, profesores acompañantes de tesis, buscan que o nos alientan para que escojamos una temática que sirva de alimento para las universidades, para las escuelas de formación. Las personas que participan o que entrevistamos o que nos sirven de investigación, de input para el trabajo de la tesis, normalmente también nos piden que lo compartamos con ellos una vez la terminamos. Y al final lo que sirve es para demostrar muchas habilidades como docente, sirve para demostrar que eres capaz de encontrar las bases científicas y sociológicas detrás de la enseñanza, que eres capaz de autorregularte, porque son 2 años muy pesados, donde tú además de tener clases, también estás investigando y también estás yendo a prácticas y en muchos casos estás trabajando para poder sostenerte. Muchos de los docentes trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. Entonces sirve también para demostrar que eres una persona que puede entregar un trabajo riguroso, de alta calidad, que lo revisan 3 profesores al final, que tiene también un chequeo de que no hay plagio. El trabajo que tú entregas se revisa contra todas las tesis y todos los trabajos que se hayan publicado en la web en el mundo. Esa revisión toma más o menos una semana. Entonces es muy gratificante cuando te aprueban una tesis saber que hubo tanto trabajo detrás y bueno, todos los que nos graduamos de profesor en Finlandia pasamos por ese trabajo. Aquí algunas foticos más de las aulas del Normaalikoulu, como les contaba ahorita Emilia, que es la escuela, la Universidad de Turku, donde se hacen las prácticas y donde van estudiantes reales a aprender. Las mesas se pueden cambiar y como pueden notar, los salones se trata de que sean muy acogedores, que sean enjoyable, que se pueda disfrutar el estar ahí. Esta es una foto de las canchas donde se practica ejercicio durante más de 30 minutos en época de invierno, porque cuando no se está en invierno se sale. Cada 45 minutos se sale al aire libre a jugar 15 minutos y luego se regresa a retomar la clase. Aquí más fotitos de otros profesores, cómo van acomodando sus aulas. Como pueden ver aquí, los estudiantes tienen su propio mug, donde toman algo caliente en el invierno, pelotas para cambiar de asiento, porque ¿quién puede estar más de 1 hora sentado en la misma posición sin moverse? Y eso se entiende, se comprende, se integra en el aula. No está mal visto que alguien se pare a cambiarse de asiento o de posición, al contrario.
Y bueno, por último, unas fotos de la última feria cultural que hubo en el Normalicoulu, a la que asistimos, y podemos ver cómo los estudiantes trabajaban en diferentes culturas. Y es un ambiente relajado, es tranquilo, no hay uniforme, no hay una forma en la que te tienes que parar. El respeto se demuestra sobre todo por tu escucha activa, por los trabajos que entregas en clase, por la calidez con la que tratas a otros. Esa es la manera en la que se demuestra el respeto. Y bueno, para terminar acá, una foto que me llamó mucho la atención y que quería compartir con ustedes, y hace como parte de la cultura en Finlandia, y es que algunos niños van a ser más inteligentes que otros, unos van a tener ropa más chévere que otros, algunos van a ser mejores en deportes, pero eso no importa. Todos tenemos algo que nos hace especiales, y lo que debemos inculcar o tratar de ser es el niño o la persona que se lleva bien con otros, ser el niño que es generoso, ser el niño que está feliz por lo que le pasa a otros, ser el niño que hace las cosas correctas, ser la persona amable. Y bueno, damos espacio Bueno, ya a la sesión de preguntas. bueno, Sara, agradecerte, nos dejas también con un mensaje muy lindo, porque definitivamente más que a la mente hay que llegar al corazón de nuestros estudiantes. Gracias por compartir. Sara, es un orgullo para todos los colombianos de que hayas hecho esos estudios allá. De verdad que gracias por esa participación, igual a Emilia. Bueno, damos paso a las preguntas que nos han hecho y de antemano gracias por las preguntas que ustedes han dirigido. La primera dice para Sara: de acuerdo a tu experiencia en Finlandia y conocedora de la docencia en Colombia, ¿qué mensaje nos puedes dar a todos los docentes que te estamos viendo y escuchando? Gracias, Margarita, por la pregunta. Más que un mensaje, quisiera compartirles algo que me llamó la atención mientras viví y estudié en Finlandia 2 años. Me llamó mucho la atención la camaradería que hay entre profesores, la relación fraterna que hay entre profesores del mismo colegio. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es algo que ellos defienden, es algo que incluso los rectores de los colegios ayudan a construir. No hay competencia entre los profesores, hay ayuda, hay camaradería, hay un sentimiento de que todos son parte del mismo equipo, y que si hay un profesor que está teniendo un momento difícil, pues la única forma en la que todo el grupo está bien es si entran a apoyar. Mucho sentido del humor en la sala de los profesores, es constante entrar y escuchar carcajadas, verlos reírse, ponerse de acuerdo por duplas para irse vestidos de un color determinado cada semana. Es decir, es una constante búsqueda de hacer que haya risa alrededor de la profesión. Y le escuchaba decir a algunos docentes que decían que llegaron a tener momentos muy difíciles en su vida, pero que no cambiaron de carrera por sus compañeros, porque es vida lo que hay en la sala de profesores. Y bueno, me encantaría poder decir que en Colombia tuviéramos salas de profesores así, o que los rectores trabajan abiertamente para que las salas de profesores sean así. Bueno, gracias, Sara. Nos das un gran mensaje. Muchas gracias por tu respuesta. Pregunta para Emilia dice: en Colombia se tiene en general una estructura para la clase. Cuéntanos cuál es la estructura que tienes tú en tus clases en Finlandia. Gracias, Emilia. Gracias, Margarita, por la pregunta. Bueno, se me hace que quizás haya una estructura similar en Finlandia también para planear una clase. Claro que una clase empieza con algún tipo de inicio donde se introduce el tema que se va a ver, o para motivar al niño, y después que se va desarrollando el tema, y ahí el enfoque es, claro, que fuera el alumno, que fuera la parte activa, que no solo fuera el profe ahí hablando, sino que fuera el alumno que vaya activamente aprendiendo. Y terminar con un tipo de cierre, que alguna cosa que aprendió, o como alguna pregunta que pudo responder, o así, esas 3 partes. Pero obvio que no, en la realidad, aunque fuera una clase muy bien planeada, no siempre es que se puede realizar. Entonces,
teniendo la libertad de la independencia, quizás alguna vez el profesor lo tiene que cambiar todo al revés. Pero claro, eso es ya, como son humanos con los que trabajamos, entonces todo siempre puede cambiar. Pero igual les podría dar, por ejemplo, una clase que he hecho con mis alumnos, por ejemplo, en ciencias naturales, que habíamos aprendido de velocidad y de movimiento y ese tipo de cosas. Entonces, una clase lo empecé con un problema con mis alumnos, que les puse una pregunta que si tendríamos un concurso de unos cochecitos como de Legos, que se construía unos cochecitos de Legos, y ¿cómo tendría que ser un cochecito de Lego para que podría ganar un concurso? Entonces, con ese problema empezando, ya los niños que tenían los Legos y se podían a construir y teníamos unos motorcitos y para que tenían que como hacer el círculo de electricidad para que lo podían hacer mover, y pensando que ya tiene que ser muy ligero, tiene que ser muy grande, ¿cómo es que vaya a ganar el concurso? Entonces ahí también era como un tema que ya habíamos visto, pero ahí los niños mismos iban probando y activamente buscando la respuesta. Y después teníamos el concurso y alguno de los cochecitos ganó, y después pensamos, a ver, ¿y cómo era? ¿Cómo era el coche que ganó? Así que teniendo todo muy, muy práctico, lo más práctico posible, para que lo acuerden y lo disfruten. Bueno, gracias, Emilia. Sí, definitivamente lo que decía Sara también, tú lo refuerzas, todos somos diferentes y ojalá que cuando vayamos al aula atendamos esa diferencia. Todos somos maravillosos con nuestras fortalezas, pero somos diferentes, entonces siempre hay que atender la diferencia. Bueno, entonces aparece esta pregunta para cualquiera de las dos, dice, ¿cómo es el manejo de la disciplina en el aula, dado que se presenta tanta flexibilidad durante la clase? Bueno, yo creo que aquí esta la podemos responder entre las dos. Sí. Yo quiero compartirles algo desde lo que vi como colombiana, viendo desde afuera. Los finlandeses son personas que hablan poco al principio, especialmente si hay alguien más hablando, son dados a escuchar y a escuchar activamente. El silencio no es incómodo en Finlandia. Incluso a veces puede mostrar comodidad o fraternidad o cercanía entre dos personas, permanecer en silencio. Es como decir, me siento tan cómodo al lado tuyo que no tengo que estar hablando cualquier cosa. Entonces en el aula, si yo comparara una aula colombiana con una aula finlandesa, pues bueno, no sé, Emilia, pero no hay que llamar tanto la atención, aunque igual obviamente son niños cuando son más pequeños o luego adolescentes y también se distraen, pero lo que noté es que por lo general con una solicitud amable empiezan a hablar, y también como la clase se interesa, perdón, empiezan a tomar silencio poco a poco. Y si la clase es interesante, pues ellos también saben que si no guardan silencio se van a perder las instrucciones, no van a poder atender. Y a veces uno, pues al final de la clase puede llevar al niño que permanentemente está siendo indisciplinado y se conversa con él y le preguntas qué pasa, por qué se le dificulta tanto prestar atención, de forma muy amable. Si ya el tema es repetitivo y pasa durante varios días o semanas, puedes hablar con sus padres y con él y entender qué pasa en casa, si es que también durante la mesa en la cocina se interrumpen, durante esos momentos sociales no se le da espacio al otro para hablar por turnos, porque es algo cultural. Em, y alguna vez hablaba con uno de los rectores en bachillerato, pues si ya es alguna grosería o algún tema un poco más complejo, el estudiante está con el rector y el rector simplemente llama al padre de familia y le dice al estudiante, tú por favor cuéntale a tu papá qué acaba de pasar. Y pues ya ahí ellos entran como en un poco esa incomodidad de tener que relatarle al papá o a la mamá qué pasó, pero todo es en muy buenos términos, es lo que yo vi.
Y Bueno, podría decir también que todo, yo siento que todo viene como del respeto que haya entre los niños y el profesor, así que no es eso, que no es solo una como autoridad, sino que formen un grupo, entonces poco a poco que se van conociendo, pues ya como que el ambiente ya va cambiando un poco, que no haya siempre tanta necesidad de molestar, pero obvio que los niños son diferentes, que también varía mucho, pero... bien, Emilia, mil gracias. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. Gracias por esa respuesta. Agradecemos a quien también envía esta pregunta y dice, ¿la inteligencia emocional constituye una materia en algún punto del proceso educativo de primaria o secundaria? ¿Para Emilia o para Sara? La inteligencia emocional era el término. Yo, pensando en mis estudios, no es claro que es un tema que es como presente todo el tiempo, diríamos, pero no es un tema quizás que se estudie como por separado o en un curso separado, pero yo diría que es algo que esté más presente en todo, un poco todo el tiempo en los estudios y más que nada en las prácticas, cuando uno está de verdad con los estudiantes, es cuando se desarrolla mucho. Sí. Y recuerdo también, por lo que dice Emilia, que en las reuniones entre profesores también se habla sobre los estudiantes, de forma de, este estudiante se le dificulta esto emocionalmente. Entonces, entre todos los profesores son un grupo que se reúnen no para ridiculizar jamás a un estudiante, sino para ayudarle desde el colegio a que trabaje eso en donde emocionalmente se le dificulta algo. Recuerdo también el caso de una estudiante en bachillerato que era una estudiante que ridiculizó a una profesora durante su clase. La profesora no tenía la respuesta y la estudiante sí, y la hizo sentir como usted no preparó bien su clase, usted no sabe lo que está haciendo. Y el llamado de atención fue más una conversación donde se habló con ella y se le explicó que ella podía tener la razón, pero que la falta de amabilidad iba a ser algo que tal vez en un futuro podía cerrarle puertas laborales, podía hacerla perder amistades, que si ella consideraba que tenía la profesora algo que mejorar, se lo podía decir en privado y no exponiéndola, exponiendo sus sentimientos frente a los demás. Entonces, creo que es a partir de las conversaciones, y si bien los finlandeses en la parte educativa o en general como cultura no están dados a estar interrumpiendo o hablando al otro, sí tienen este tipo de conversaciones que a veces son difíciles, pero que son las conversaciones que educan emocionalmente a alguien en inteligencia emocional. De acuerdo, de acuerdo. Mil gracias porque eso es lo más importante en la parte docente. Nosotros somos esos líderes llamados efectivamente a que las cosas se calmen y a invitar a que se maneje esa emocionalidad con mucha inteligencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿las instituciones educativas finlandesas han estandarizado los espacios de sus instalaciones o la distribución y el tipo de espacios son variables? Gracias. ¿Quieres responderla tú o la respondo yo, Emilia? Pues si yo empiezo, tú luego tú Vale. continúas. Bueno, no son estandarizados, diría que no hay como un tipo de colegio que es el colegio correcto, pero claro que los colegios pues consisten de ciertas partes que hay que tener, como presentó Sara las fotos de que haya las salas para los diferentes materias y todo así. Pero, por ejemplo, estas fotos que vimos de Normaalikoulu, como mencionamos, que es un colegio bastante nuevo, entonces obviamente que tiene recursos muy distintos a un otro colegio que será más viejo. Pero también hay ciertas cosas, claro, que las salas para las materias tiene que haber y, por ejemplo, pensando también en la tecnología, que hoy en día ya es una parte muy central del aprendizaje, entonces cada niño en los colegios tiene que tener acceso de algún tipo de que sea un computador o un iPad o
o algo parecido. Puede ser que no tiene cada alumno uno propio, pero para que tenga algún tipo de acceso de usarlo para los trabajos de la escuela. Bueno, gracias. Lo único que les quiero contar es que son espacios muy bonitos y muy adaptados, pero también es como la tranquilidad de que si el niño quiso estar en el piso sentado o en la silla, o sea, hay esa confianza absoluta para que el niño se sienta cómodo. Incluso a mí me llamó la atención en uno de los colegios, a propósito, de un chico, estaba en clase de matemáticas en el grado 9 más o menos, y entra con el desayuno porque no había alcanzado a desayunar. Y yo miraba a ver si los compañeros o el profesor hacía algo y pues es permitirle, porque si no alcanzó a desayunar es preferible tener un estudiante desayunado y pues con todas las capacidades también para aprender porque su organismo está alimentado. Entonces realmente es interesante esta parte. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta para Emilia. ¿Finlandia establece diferencias entre el perfil de un profesor que se desempeña en el sector urbano del rural? No, son igualmente valorados de los profesores en cualquier colegio. No existe un perfil distinto. Yo podría decir que entre cada salón hay un perfil distinto de profesor. Así que no hay tanta diferencia entre zonas urbanas o rurales. Qué bien, maravilloso, porque ahí atiende a que también los docentes somos diferentes, entonces hay que atender la diferencia. La siguiente pregunta. Ya en la práctica laboral, a los docentes se les obliga a presentar pruebas y cursos obligatorios de actualización o recapacitación. En las prácticas no se hace algún tipo de prueba que lo tengas que pasar, sino que toda la práctica se evalúa como holísticamente, así que toda la práctica lo pasas si haces tu trabajo y estás presente y planeas y haces tu mejor. Eso es lo importante. Claro que nadie es listo para eso, es que se hacen las prácticas, pero no hay ese tipo de prueba para pasar o no pasar. Y yo siento que eso también es porque la idea es que uno aprende ahí, entonces va aprendiendo desde el principio hasta el final y después. Creo que se refería también, Emilia, a la pregunta que ya graduado, supongamos dentro de 3 o 4 años, si tú tienes que tomar algún curso obligatorio para actualizarte, como un training en algo nuevo, algún concepto diferente que haya salido o un nuevo currículum. Ok, ya, perdón, entendí un poco distinto. No hay algo que sea obligatorio, pero claro que se recomienda que los profesores vayan como actualizando sus conocimientos y también hay posibilidad de tomar cursos de diferentes temas que a uno le interese, pero no existe una obligación para hacerlo. Gracias, Emilia, y gracias, Sara, por concretar la pregunta. Creo que era lo que quería saber también el público. Y pienso yo que es más estar pendientes de lo que más nos apasiona. La vocación nos invita a estarnos capacitando de muchas maneras. Y una prueba de eso son todos los docentes que tenemos aquí dispuestos a aprender algo más de este tema. La pregunta para Emilia. ¿Cuál es el rol de las lenguas extranjeras en las instituciones educativas? Bueno, en Finlandia por lo general ya se empieza con las lenguas extranjeras ya desde primaria. Yo podría decir que de hecho, hoy en día ya desde el primer año de primaria ya se está empezando con los niños con inglés, poco a poco, a través del juego, cantando, jugando, pero ya desde el primer año van un poquito con el inglés.
Y en muchos colegios también hay posibilidad de escoger otros idiomas, por lo menos en colegios más grandes que en las ciudades hay más posibilidad para eso. Ya en primaria puede ser francés, alemán, sueco, dependiendo un poco de la parte también de la zona de Finlandia donde uno vive, también es posible de que empezar a estudiarlo ya en primaria, pero en secundaria ya que es el séptimo año de estudios ya viene como obligatorio. Entonces, cuando uno va del séptimo año de los estudios ya por lo menos lleva inglés y sueco obligatorio, pero luego también puede haber otros idiomas. Gracias, Bien, Emilia. perdón, Bueno, Margarita, si puedo sí. complementar algo, es que es interesante que en bachillerato, como decía Emilia, ya tienes esos dos idiomas obligatorios más fines como lengua materna, pero la gran mayoría de estudiantes escogen una cuarta lengua o quinta incluso. Y es democrático, es por puro interés. Entonces, si hay suficientes estudiantes interesados en español, pues se contrata un profesor de español para esos años de secundaria. O si es de alemán o de francés, se contratan esos profesores, pero ahí es democrático. Lo que pasa es que son tan importantes las lenguas extranjeras que pues por lo general casi todos quieren estudiar una cuarta lengua. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pido permiso porque hemos recibido muchas preguntas. Ya es hora, pero si me permiten, voy a hacer otras preguntas muy importantes, muy interesantes. Dice, ¿los planes curriculares de cada materia dependen de un currículo nacional o cada institución tiene la potestad de definirlos? ¿Cuál es el papel y flexibilidad del profesor? Es muy interesante esta pregunta. Bueno, en Finlandia todo está a base de la currículum nacional, que es en todo el país. Ya después de todo el país, todas las ciudades tienen como un currículum que es un currículum como definido de la currículum nacional, y de ahí todavía cada colegio a base de la currículum de la comuna toma como modifica o define el currículum para ese mismo colegio. Pero claro que todo tiene que estar como desde el nivel nacional, todo tiene que estar como el core es lo mismo, pero puede haber ciertas como definiciones en algún colegio que tenga algún enfoque especial, por ejemplo. Bien, bueno, gracias, Emilia. Otra pregunta también muy interesante, dice Sara o Emilia. ¿Cuál es el rol de los padres en el aula o el proceso educativo de sus hijos? ¿Quieres comentar, Sara, algo tú? Sí, ¿Tuviste experiencia ah, de poder ver esto? sí, en general, pues es un rol como de equipo. No, los padres de familia en Finlandia no están a un nivel superior o a un nivel inferior de los profesores. Eh, Esto es algo interesante, pues no todos los países, los padres ven así al docente o el docente a los padres. Es un coequipero de los profesores, están al mismo nivel, se respetan mutuamente. Por lo general, los padres de familia pues tienen acceso a una plataforma que acabo de olvidar el nombre, pero es una Vilma. plataforma, Vilma se llama. Vilma. Sí. Entonces, Dilma es una plataforma que funciona a nivel nacional y a través de esta plataforma los profesores van compartiendo con los padres de familia de cada alumno los éxitos, como por ejemplo tu hijo hoy tuvo un día grandioso en comunicación o tu hijo hoy fue una persona muy solidaria o académicos también. Hoy nos fue muy bien en estos temas y estos otros. Pero también en esa plataforma, a través de esa plataforma se ponen de acuerdo cuando tienen que reunirse para discutir algo que no está funcionando bien y que los padres necesitan apoyar. En general, noté que los padres en casa respetan mucho lo que hace el maestro en esas horas en la escuela y le enseñan a los niños en casa. Los padres tienen el rol de enseñar a escuchar, a hablar por turnos,
a disentir de forma respetuosa o a saber cuándo guardar silencio, porque lo que vas a decir de pronto simplemente va a incomodar, pero no va a generar un valor. Entonces, sí tienen un rol importante, pero es en equipo, no es que estén por encima o por debajo del profesor. Bien, muchas gracias. Generalmente todo sale mejor cuando se hace en equipo y más con los padres de familia. Bueno, voy con dos preguntas más. Dice, ¿qué estrategia de promoción a la lectura nos pueden referir? ¿Qué tan importante es la lectura dentro del currículo finlandés? Gracias. Yo creo que eso también la podemos responder entre las dos. Sí, sí. Pues yo podría empezar con que la lectura, bueno, es muy, muy importante y es algo que desde el principio de la escuela se da mucho enfoque para que los niños lean. Y por ejemplo, yo también en mi trabajo hemos tenido una rutina con mis alumnos que, por ejemplo, este semestre que acaba de terminar, cada día teníamos unos 15 minutitos después de haber almorzado, que cada quien pues se tomaba su libro y encontraba un lugar acogedor en la sala de aula y se puso a leer. Y como yo siento que es mucho eso de también como que dando el tiempo para el alumno para aprender a tener como ese interés de leer también en el colegio, no solo en el tiempo libre. Entonces, es como apoya mucho la lectura. Sí, quiero retomar o complementar sobre ese punto que habla Emilia de ese lugar calientito o acogedor donde leer. El profesor acomoda el aula y el colegio está acomodado para que hayan muchos spots, como muchos rinconcitos, con cojines o acolchonados, donde uno se puede sentar a estar y a leer. Entonces leer es placentero desde el mismo espacio. Y dentro del salón casi siempre hay una esquinita donde hay un tapete calientito, unos cojines donde la profesora, especialmente en los grados más pequeños, durante el día se sienta con ellos y les lee. Y también está a veces las actividades donde van los abuelos o los padres a leer. Es normal que en los fines de semana las bibliotecas estén llenas de padres con niños que van a leer y las bibliotecas también tienen lugares de juego y de esparcimiento de conocimiento donde hay también rompecabezas. Entonces lo que está asociado a la lectura es placentero, es de disfrute, de goce. Y hay varios estudios, no solamente en Finlandia, sino mundiales, que demuestran que un niño que aprende a leer con gusto y con disfrute y que tiene una buena comprensión lectora, va a tener una mejor comprensión en las otras materias, en matemáticas, en ciencias y en el aprendizaje de una segunda y tercera lengua. Por eso aprender a leer con disfrute y con goce es tan importante porque va a afectar el desarrollo de tu alumno, de tu hijo en el resto de saberes. Gracias a las dos. Y nos vamos con la última pregunta porque creo que ya no me dan más permiso de extenderme. Y dice, ¿qué tipo de formación reciben los docentes en el uso de herramientas tecnológicas? Esa sí la respondes tú, Emilia. A mí no me enseñaron. Bueno, yo creo que en mi parte, y sí, yo creo que sí tenía como un curso específico en estos estudios de lenguaje y comunicación que vimos algo de las competencias digitales, pero eso también es una área que todo el tiempo va desarrollando y van cambiando las cosas. Cuando yo empecé a estudiar, pues ya no son diferentes sistemas que estoy usando ahora y eso va cambiando todo el tiempo. Pero claro que en la universidad, en todas las materias que uno estudia ahí, los profesores también están tratando de implementar toda la tecnología más nueva que podría ser de uso en una aula de clase. Bueno, Que y sí. también recuerdo que en las aulas o los colegios tienen iPads y tienen muy buena conexión a internet, tienen escritorios, pues en muchos colegios, de pronto no en todos, pero sí en muchos escritorios
que los profesores pueden elevar para dar la clase de pie y descansar de estar sentados. Tienen buenos proyectores, videobeam, proyectores de mano, tienen buenas pantallas para que los estudiantes que están atrás puedan ver lo mismo que los estudiantes que están adelante. Y se ha ido como tecnificando cada vez más. Obviamente, a medida que se remodela un colegio, llegan muchas más herramientas tecnológicas y de pronto sí desde la universidad uno ve que los profesores planean las clases con aplicaciones. Entonces está Kahoot o están muchas otras aplicaciones que hacen divertida la clase desde la universidad y como que uno se lleva eso al aula, tal vez. Bueno, mil gracias. De verdad que ha sido muy interesante escuchar esas experiencias tan maravillosas desde Finlandia y Sara, a ti con esos estudios que adelantaste. Pienso yo que lo más importante es que en este momento, queridos docentes, invitarlos a que nos preocupemos más por el aprendizaje que por la enseñanza. Rescatemos las fortalezas que hay en cada niño, vayamos con ese amor tan grande y sobre todo en estos momentos que es a través de la pantalla que estamos viendo a estos estudiantes, pero que si desde el fondo del corazón tenemos ese amor para acogerlos, así se sienten ellos y será la eficiencia y el buen resultado de todo lo que nosotros les querramos dar. A ustedes, Emilia, Sara, a todo el equipo que ha hecho posible, a la Embajada de Finlandia, Nina, gracias por habernos permitido tener este compartir con todos los docentes. Muchas gracias. Nicolás. Bueno, pues también me uno a ese agradecimiento. Muchas gracias, Emilia, Sara y Margarita, por esta charla. Y gracias a ustedes también en el público por acompañarnos, por enviarnos sus preguntas. Este evento, al igual que nuestros demás eventos, seguirá estando disponible en el Facebook de la Embajada de Finlandia, así que los invitamos a que nos ayuden a compartirlo y a divulgarlo. Y les recordamos que pueden consultar nuestras redes de la Embajada de Finlandia en Facebook, en Twitter y en Instagram, y allí van a encontrar más información de futuros eventos a lo largo de junio. Nuestro siguiente webinar la próxima semana va a ser sobre metodología finlandesa del aprendizaje basado en proyectos y estará a cargo de la catedrática y autora finlandesa Kirsti Lonka, también de nuestros aliados del Colegio Hacienda Alcaparros. Así que estén atentos a ese, pero también a futuros eventos, y les agradecemos muchísimo por su compañía. Que tengan un feliz día.